Bien, eh, secreta- secretaria, por favor, lea la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que la sala acordó acceder a la petición de esta comisión, en orden a que se le remita para su estudio e informe el proyecto de ley que regula la presencia de antibióticos en carnes destinadas al consumo humano, actualmente radicado en la Comisión de Salud. Ordinario 23.627, el intendente de regulación de bancos e instituciones financieras de la Comisión para el Mercado Financiero, mediante el cual da respuesta a oficio 185 de esta comisión, por el cual se solicitó informar respecto de la posibilidad de acceso de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al giro financiero tecnológico a los recursos de apoyo que están siendo entregados por la vía del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, FOGAPE. Correo electrónico al señor Adrián Ollaneder, quien en representación de un grupo de 44 becarias y becarios de doctorado en el extranjero, financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, hacen llegar carta que han dirigido a la directora de la NIC en la que le solicitan extensión de sus beneficios. Explica que la solicitud se enmarca en la situación crítica que viven a causa de la pandemia por el virus COVID-19, especialmente quienes están cursando el último año de sus estudios. En Europa y Norteamérica los años curriculares finalizan en septiembre. Solicitan redactar un decreto que les permita extender los beneficios por un tiempo equivalente al de la crisis, el cual estiman será de 6 meses. Sostiene que al cumplir el ciclo de tiempo máximo de la beca, que son 4 años, no se les permite obtener beneficios y la beca tendría la falencia de no contar con medidas extraordinarias en caso de desastres naturales o crisis humanitarias. Solicita audiencia con la comisión para uno de los miembros del grupo. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Se me ha olvidado contarle, decirle que el acta de la sesión 54 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 55 se pone a disposición de los miembros de la comisión y ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien, se ofrece la palabra sobre temas varios. Sí. Gracias, presidente. Hoy se hizo el esfuerzo en el comité para presentar el proyecto. Lamentablemente no fue considerado por el comité, pero vamos a hacer nuevamente el esfuerzo para el próximo miércoles que tenemos para que sea votado también en sala. Eso decía. Se ofrece la palabra en temas varios. Diputado Gibbs. Gracias, presidente. Sí, en relación al mismo tema que plantea el diputado Torrealba, efectivamente, durante la semana cumplimos el encargo que se nos hizo de redactar un proyecto de resolución. Este fue presentado a la comisión y fue revisado por los miembros de la misma, y todos los que respondieron estuvieron de acuerdo en firmarlo. Tuvimos las 10 firmas, que es el máximo que permite hoy día el sistema de la oficina virtual. Las 10 firmas correspondían a miembros de la comisión. Se llevó esto efectivamente a comité para solicitar que se incorporara el proyecto de resolución, ya que no corresponde a ninguno de los comités mismos, digamos, sino que viene de una comisión, pero sí está relacionado con el COVID. Respecto a lo que decía el diputado Torrealba, lo que me informó a mí el secretario general de la corporación es que se requería la unanimidad de los comités, y solamente el Comité de Renovación Nacional, a través del diputado Torrealba, y el comité al que pertenezco, dieron esta aprobación y no respondieron ninguno de los otros comités. Tampoco rechazaron, pero no respondieron, y por lo tanto no se pudo poner. Por lo tanto, es un tema que habría que ver forma de solicitar tal vez oficialmente como comisión que se pueda presentar la próxima semana, porque si no nos va a volver a pasar exactamente lo mismo, ya que los comités tienden a no responder por el WhatsApp este tipo de solicitudes, banqueando en el aire, o algunos siempre falta por ahí. Entonces tendríamos que buscar algún mecanismo, ya sea una solicitud formal o algo a través suyo, presidente, para que realmente pueda quedar incorporado, o bien que uno de los comités lo pueda tomar como su proyecto de la próxima semana e incluirlo. Creo que habría que buscar la fórmula, porque si no nos va a volver a pasar lo mismo. Eso, presidente. Gracias, diputado. Yo sugiero, no sé, esto es novedoso, como usted lo dice, pero podríamos enviarlo desde la comisión, un oficio al secretario de la Cámara para que lo coloque en la próxima sesión, lo coloque como sobre tabla,
como comisión lo pedimos, digamos, porque si no lo otro va a ir por el lado de los comités y aquí se lo entregamos directamente al secretario de la Cámara para que él pueda hacer los oficios y le mandatamos a que busque la alternativa para tenerlo en tabla en la primera sesión. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ok. Ok, entonces Entonces, remitimos el proyecto de resolución al secretario de la Cámara con copia de los comités parlamentarios para que solicitarle que coloque sobre tabla este proyecto que es transversal, que tiene que ver sobre COVID y que es transversal y que se lo pedimos como Comisión de Ciencia y Tecnología al presidente de la Cámara, dado que no hemos tenido respuesta, no decimos eso, dado y a los comités parlamentarios también, pero le pedimos, le encargamos al secretario de la Cámara que haga los buenos oficios para colocarlo sobre tabla el primer día que tengamos sesión de sala. ¿Ya? Eso es más o menos. ¿Algunos otros temas varios? Yo quiero colocar un tema varios aquí sobre lo que sucedió la cuarentena de Valparaíso y Viña del Mar. Quisiera pedirles que la opinión sobre hacer todas las comisiones de ciencia y tecnología exclusivamente telemáticas para que no tenga que venir la gente, ¿cierto?, a estar aquí en la sesión. Nosotros estamos viniendo porque estamos en sala, digamos, y vinimos, pero yo creo que para proteger sobre todo a ellos, a los que tengan que estar acá, hacerlas 100% telemáticas mientras dure la cuarentena en Valparaíso y Viña del Mar, o Valparaíso, digamos. No sé si están de acuerdo, digamos. Están igual que los comités parlamentarios no responden. Diputado Hirsch. Coloque ahí. Ahí sí. Eso, para que no diga que no respondemos. Personalmente, yo estoy de acuerdo. Yo escuché todo el debate que hubo hoy día en la mañana. La verdad es que yo lamenté la discusión porque se está poniendo cuarentena finalmente en Valparaíso. Se ha pedido, se llegó a un acuerdo que fueran solamente 2 diputados por comité, por bancada, los que asistieran. Y creo que efectivamente acá hay una situación que afecta al personal que trabaja en las comisiones, que le ayuda y que es tan importante en las tareas legislativas. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que debiéramos, mientras tanto, hacer las sesiones 100% telemáticas, de tal modo que nadie quede expuesto en una ciudad que va a estar en cuarentena total y que queremos que esa cuarentena se cumpla. Así que yo, por lo menos, daría absolutamente el acuerdo y pediría que ojalá tengamos apoyo unánime. El resto de los parlamentarios, hay unanimidad. ¿Sí? Diputado Kast, ¿sí? La palabra. Ahí. Mutee. Entiendo que están asintiendo. Sí, no, ok, pero quiere opinar don Pablo Kast. El diputado Kast quiere hablar. Ahí. Señor presidente, hoy quería sugerir que quizás somos tan pocos que podemos estar quizás no con el mute puesto permanentemente. No sé si es posible, porque cuesta estar pidiendo la palabra, no siempre hay una reacción muy directa, pero a mí me parece, presidente, que compartiendo plenamente el espíritu de lo que usted plantea y sumándome, por supuesto, a la unanimidad de esta comisión, yo creo que acá, lamentablemente, la aplicabilidad de esta decisión que tomemos va a pasar más bien por una decisión institucional de la corporación. No tengo tan claro, o sea, nosotros perfectamente podemos estar a disposición de que esto sea telemático, pero tengo la impresión de que va a estar sujeto también a la decisión de la misma corporación y espero que así sea consecuente a ello. Se ha levantado, como usted ya sabe, hoy día durante la sesión una buena discusión al respecto. Hay diputados que se han opuesto tajantemente y por lo tanto para que haya una real medida de protección a los funcionarios de informática que permiten que esto funcione y todo lo que es comunicación. También podríamos marcar el punto a nivel de la dirección de la corporación misma, diciendo que esta comisión se compromete y valida quizás esta tesis de generar una consecuencia con la cuarentena total de Valparaíso. Bueno, así es. Entonces, tomamos el acuerdo. Entonces, mientras dure la pandemia, todas las sesiones de ciencia y tecnología son telemáticas. ¿De acuerdo? No. Mientras dure la
La cuarentena, perdón, la cuarentena en Valparaíso. Tiene toda la razón, diputado. Sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos? Acordado entonces. Secretaria, acordado. Todos, pues. No, todo el personal que trabaja aquí. Bien, ¿no hay más temas varios? Entonces... Toma. Había quedado yo con el micrófono silenciado. No, yo decía que si bien somos ahora 6 diputados nomás de la comisión, estaba revisando y la mayoría de quienes hoy día no están en esta sesión están ya funcionando en forma telemática, así que yo creo que no hubiera problema en que tengamos un acuerdo unánime, puesto que entiendo que el presidente de la comisión está efectivamente telemático y así creo que todos los demás que no están en este momento participando. Así que nada, simplemente para decir que me da la impresión que deberíamos tener un acuerdo que probablemente sea unánime con los que hoy día tampoco están. Ok, gracias, Tomás. Bien, esta sesión... con el objeto de ocuparnos los siguientes asuntos. Primero, recibir a la Secretaria Regional Ministerial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur, la Bella Araucanía, los ríos y los lagos. Doctora Olga Barbosa Prieto, presente por vía telemática, quien presentará los avances científicos de innovación tecnológica y en redes de colaboración académica público-privado que se han establecido para enfrentar la enfermedad provocada por COVID-19. Y, en segundo lugar, recibir al académico de la Universidad Austral de Chile, doctor Claudio Verdugo, presente por vía telemática, quien expondrá sobre el sistema de gestión epidemiológico para el muestreo masivo de asintomáticos de COVID-19 desarrollado por su laboratorio. Así que, bienvenido ambos. Está don Claudio Verdugo, ¿cierto? ¿Está? Sí, Claudio, ¿está ahí? Sí. Muy bien, de una gran universidad que es mi Universidad Austral de Chile. Así que doy la palabra primero a la secretaria regional, Olga Barbosa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo les quiero contar, voy a poder compartir pantalla, ¿cierto? Me gustaría contarles un poco lo que estamos haciendo acá en la macrorregión, como dijo el presidente, una bella macrorregión, no solo la región de la Araucanía, ¿cierto? Tenemos 3 bellas regiones con una gran cantidad de capital humano avanzado que estamos poniendo a disposición y que tenemos que esto quede para mucho rato. Voy a compartir la pantalla ahora. Partiendo al revés. Vamos a ver. Ya. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, ya. se ve perfecto. Bueno, ahí tienen de hecho un bello paisaje de la región de los ríos. Entonces vamos a conversar sobre las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, así es el nombre de nuestro el largo nombre de nuestro ministerio, me falta ahí el conocimiento, de la macrozona sur en el contexto del COVID. Bueno, ustedes bien saben, porque participaron largamente en la creación del ministerio, esta es la estructura solamente para recordarla y para poder posicionar dónde están las CEREMIs, que son 5, ¿cierto? Como lo determinó la ley, en los primeros 5 años al menos, y entonces estamos ahí, digamos, a cargo debajo de la subsecretaría, y tenemos una estructura bien particular. Estamos divididas en 5 macrozonas, somos 5 CEREMIs, mujeres, las 5 científicas en diferentes áreas, de la biología, la ingeniería, la ecología, tenemos una física que es astrofísica, bióloga marina, incluso a Margarita que es bióloga, es bioquímica y además trabaja en biología molecular, así que la verdad es que nos ha podido prestar un montón de apoyo en entender los detalles de esta pandemia, digamos, de manera bastante técnica. En ese contexto, el ministerio se puso rápidamente como en campaña, ¿cierto?, de poder entregar la mejor información posible para poder tomar decisiones, y yo les voy a hablar en particular
sobre los proyectos que hemos podido desarrollar en la región, o sea, en la macroregión, en la macrozona sur, perdón. Como ustedes bien saben, y entiendo que la subsecretaria ha ido a presentar este tema a vuestra comisión, una de las cosas más llamativas y más rápidas que logramos hacer es el aumento en la capacidad diagnóstica de COVID-19. Esto no es trivial, porque en el fondo levantamos una red de laboratorios de investigación universitarias que se transforman rápidamente, ¿cierto?, en laboratorios y centros de diagnóstico para poder hacer frente a la cantidad de exámenes que sabemos que necesitamos hacer. Hoy en día partimos como con 21, hoy en día estamos con alrededor de 28, hay algunos que todavía están esperando alguna resolución, pero esperamos llegar prontamente las próximas semanas a 31 y están divididos por todo Chile, digamos, y obviamente hay algunas regiones que tienen bastante más de 2 o 3 laboratorios, como ustedes pueden ver en esa figura. Es importante mencionar que aquí hay el Ministerio de Ciencia creó un fondo de 1.500 millones que está alojado en la NID. En realidad eran recursos que estaban asignados y que se reasignaron entonces para poder hacer frente al mantenimiento de estos laboratorios, dado que los laboratorios de la red de salud obviamente que proveen, por ejemplo, de los reactivos, etcétera, que son lo necesario para poder hacer los diagnósticos, pero hay otro tipo de insumos que son más básicos y también personal que hay que contratar, que en el fondo se absorbe con este fondo de 1.500, que es un fondo concursable, en donde pueden concursar, ¿cierto?, entonces, los laboratorios de emergencia universitarios. Lo otro que quiero destacar entonces es que es una red bastante dinámica y adaptable. ¿Y por qué digo eso? Es porque desde el principio sabíamos que había o iba a haber o estaba ocurriendo un quiebre de stock, por ejemplo, para la extracción de RNA a través de procesos automatizados, es decir, estos robots, y por tanto la creación de esta red de laboratorios no exigía que estos grupos universitarios tuviesen un robot, justamente para poder tener la habilidad de poder hacer el proceso completamente manual en caso de que tuviésemos ese quiebre de stock. Entonces es interesante recalcar que en el fondo esta adaptación no solo ocurre movilizando a la comunidad universitaria para que haga diagnósticos, que digamos dejan de hacer investigación, no pueden hacer investigación durante este periodo, están haciendo diagnósticos de COVID y además se va adaptando a la oferta de los tipos de insumos que hay para hacer los diagnósticos. En promedio, les voy a mostrar el tiro que no son los laboratorios de la macrozona sur, están haciendo en promedio 150 exámenes diarios. Y tienen un tiempo de aviso, de entrega de exámenes de 24 horas, están haciéndolo súper rápido. En Los Ríos tenemos la Universidad Austral con el laboratorio de virología, este es el laboratorio que antes estaba haciendo análisis de ANTA. Toda la parte que tiene que ver con antivirus se movió al hospital base, con quien tienen mucha relación, y se armó este equipo completamente nuevo, trabajaba en biología molecular, pero en otro laboratorio de la universidad, así que ese es el equipo de la Universidad Austral. Hay un laboratorio, entonces, el de la Universidad Austral, después el doctor Verdugo nos va a contar un poco qué es lo que hace él en su laboratorio, que todavía no es parte de esta red. En Araucanía tenemos 2 laboratorios en la Universidad de la Frontera. Esos 2 laboratorios están, obviamente, todos estos laboratorios pasan a ser parte de la red de salud, por tanto depender del servicio de salud. Y en Los Lagos tenemos una mezcla bien interesante, tenemos el Centro de Investigaciones Biológicas, que es un laboratorio privado que está alojado en la Universidad de San Sebastián a través de un convenio hace un tiempo. Y además tenemos 2 laboratorios privados que pertenecen a la industria salmonera. ¿Ya? Esos 2 laboratorios privados, si bien son como parte anexa a esta red de emergencia, no reciben fondos de la NID, por ejemplo, y por eso que en el fondo muchas veces no los ponemos en la lista, porque tienen un tratamiento especial directo con el servicio de salud. Solo para hacerles, no sé si ustedes ven esa foto de ahí, en particular ahí arriba, esto fue una foto que me enviaron de uno de los laboratorios de la Universidad de la Frontera, en donde están recibiendo 400 muestras de Santiago. ¿Ya? Y eso es importante recalcar que Araucanía y Los Lagos principalmente están recibiendo una gran cantidad de muestras de Santiago y hay semanas que prácticamente solamente hacen diagnóstico de la región metropolitana. Eso es sin poner en riesgo
la cantidad de diagnósticos que tienen que hacer en su región. Hay otra cosa bien interesante que muestra cómo también esta capacidad de adaptación, pero no solo de los laboratorios universitarios o de las universidades, sino que esta adaptación que hemos tenido que generar entre ministerios, Ministerio de Ciencia y Salud, por ejemplo, algunos servicios públicos y también asociaciones gremiales. Y por eso les quiero recalcar, por ejemplo, este caso, que es el concurso Retos de Innovación para elementos de protección personal para el personal de salud, y que fue una convocatoria que se lanzó el 1 de abril entre el Ministerio de Ciencia y Corfo y también el Laboratorio de Gobierno. Ahí están los detalles respecto a los montos que se entregaron, pero quería contarles que uno de los ganadores es Plus Industrial o Comercial EKS, que es de Los Lagos, y es una empresa que usualmente hacía trajes y otro tipo de insumos para la industria salmonera, y hoy en día entonces está produciendo ese traje que ustedes pueden ver ahí, que es bastante seguro, una especie como casi de escafandra, que cubre completamente al personal de salud, y ya están produciéndonos. La idea entonces de ese reto de innovación es la producción local. No estaba necesariamente desarrollando una innovación absoluta, sino más bien esta capacidad de innovar a través de la adaptación de lo que ya estaban haciendo para poder producir localmente. Otro concurso, y más bien como plataforma que ustedes probablemente han escuchado, tiene que ver con Un Respiro para Chile, y probablemente tienen información, pero solamente quisiera recalcar aquí que entonces esta plataforma están involucrados el Ministerio de Economía, de Ciencia, y algunas asociaciones gremiales como Sofofa Hub, el Social Lab y el Banco Interamericano del Desarrollo. Y hoy en día, en el fondo, para poder, o sea, nunca nos planteamos hacer ventiladores mecánicos. Eso es lo primero que tenemos que notar. Por tanto, nunca habíamos tenido que pasar, por ejemplo, por un proceso de certificación. Entonces ahí vemos que se hace una especie de certificación, de proceso de certificación casi de emergencia, ¿cierto?, entre el ISP y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y de los 35 prototipos que se presentaron, 5 quedaron preseleccionados y hoy están en las pruebas de evaluación preclínica, eso significa hacer testeo con animales, y clínica, donde ha logrado pasar un grupo que es hacer estas pruebas con humanos. Y quiero destacar entonces que aquí tenemos el LeuFULab, que es el Laboratorio de Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, Allware, que es una empresa privada que no corrió en este concurso y lo está haciendo de manera independiente, pero siguiendo las mismas reglas, ambos de Los Ríos, y Kipex, que es una empresa que está en Los Lagos. Entonces, de vuelta nos demuestra que aquí ya el tema de innovación científica no está solamente en las universidades o solo en las universidades y en algunos emprendimientos o empresas, sino que aquí estamos empezando a colaborar de manera bastante clara. En particular quisiera hablar del LeuFULab de Ingeniería en la Universidad Austral, porque si bien ellos tienen uno de esos 5 ventiladores, el modelo que ellos están proponiendo es un AMBU, la adaptación de un AMBU, y esta adaptación de AMBU nace también de una colaboración larga que ya tenían con el Servicio de Salud y con el Hospital Base. Y yo quiero destacar, porque eso es lo que necesitamos, no solo aquí, ¿no?, pero en el fondo necesitamos interdisciplina para poder resolver problemas complejos. Y cuando nos pilla una pandemia o una catástrofe como el estado, ¿cierto?, en el que estamos viviendo en este momento, lo ideal es poder tener estas cosas medianamente avanzadas, al menos, digamos, el término de trabajar de manera interdisciplinaria, porque eso no es algo que se logra de un día para otro. Así que yo creo que el éxito que está pudiendo tener este laboratorio de prototipaje tiene que ver también con esta larga relación que tienen con medicina en este caso. En ese mismo contexto, y pensando de vuelta, ¿cierto?, en estos quiebres de stock y las necesidades que necesitamos a nivel de regiones, también se están desarrollando tórulas, que son este dispositivo que es el método de extracción nasofaringeo que está aprobado para el examen de qPCR para COVID-19, y es un modelo, ¿cierto?, que es de impresión en 3D, que se hizo también de manera colaborativa, y hoy día está siendo entregado también a una red que se llama FabTech, que es una red de makers, se llaman,
pero básicamente grupos que trabajan en impresión 3D y que comparten los modelos. Así que además hemos podido verificar, y quizás Claudio puede contar un poquitito más sobre esos experimentos, que podemos producir tórulas, que son un elemento esencial para el examen, y las podemos producir en Valdivia a una tasa de 5.000 por semana si es que se hace en impresión 3D, o se puede triplicar esa cantidad si es que pasamos a inyección. Para eso hay que tener un molde y otras cosas más. En ese contexto, este proyecto especial me gustaría recalcarlo. Hicimos un convenio, esta Ceremi, con Leufulab, y estamos ayudando a la confección y de escudos faciales, ¿ya? Escudos faciales que sabemos que es un EPP que es altamente necesario para el personal de salud y otro personal de servicios o incluso hasta del ejército que están bastante expuestos. Y quisimos hacer algo especial. Hace tiempo que yo quería, dentro de mi labor, incorporar al centro al CIP-CRC de los lagos, o sea, de los ríos, perdón, que es el Centro de Internación Provisoria del Sename, porque conocía el proyecto que tienen con impresión 3D y cortadoras láser, y entonces invitamos a trabajar a Diego Salgado y a Henry Gallardo, que son egresados del CIP-CRC, y ellos están ensamblando escudos faciales aquí en la Ceremi. Ya llevan 3.150 ensamblados y entregados a hospitales, a los servicios de salud, y mañana van a entregar 50 a la Ceremi de Salud. Y ha sido una experiencia bastante interesante, no solo porque en el fondo ellos pueden interactuar con gente de ingeniería, que es donde de alguna forma aprendieron ciertas técnicas, sino también de las múltiples cosas que aprenden en el día a día con la gente que ven acá. Ellos dos son de Río Bueno, de La Unión, así que es bastante más grande la distancia, viajan todos los días a Valdivia, no han faltado ni una vez y ya llevan 3 semanas trabajando con nosotros. Creemos que esto es importante. Ahí está la portada, que desgraciadamente coincidió con la resolución de un crimen que ocurrió en Valdivia, pero ahí están ellos en la portada del Diario Austral, ¿ya? Ojalá podamos realmente hacer un programa de reinserción con chicos que tienen realmente habilidades, que sería una pena, y sería realmente no una pena, sería terrible que se perdieran. No me voy a extender mucho aquí, pero este es el Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Austral, que Claudio Verdugo va a exponer en un ratito más. Quisiera destacar la capacidad, esta adaptación de vuelta de una técnica que va a permitir poder muestrear y hacer exámenes, no de diagnóstico, sino más bien de detección de positivos de manera masiva. Y lo que quisiera destacar en esto es que es un laboratorio de ecología de enfermedades en la Facultad de Veterinaria. Y ellos son expertos en este tipo de técnicas porque hacen eso de manera similar, ¿cierto? No en humanos. Y aquí hay otra cosa importante. Este estudio que Claudia les va a presentar está publicado de manera rápida, es decir, sirve para ser publicado, al mismo tiempo presta un servicio a la comunidad, y además desarrolla una técnica que en el fondo va adaptada de un área a otra. Es decir, realmente podemos hacer este tipo de cambios y adaptaciones en tiempo récord. También puede que hayan visto en las noticias, tenemos otra estrella por acá en Los Ríos, el Laboratorio de Biotecnología Médica, que es dirigido por el doctor Alejandro Rojas, que trabaja con nanoanticuerpos que produce camélidos. Existe la posibilidad, a través de, por supuesto, de más financiamiento, de que eventualmente estos nanoanticuerpos que son contra COVID-19 puedan ser neutralizantes, es decir, que puedan neutralizar el virus. Eso es algo que está, ahora viendo en este momento, probando, y que podría contribuir eventualmente a una vacuna contra el COVID. Sin embargo, sabemos que hay una gran cantidad de vacunas que se están desarrollando y probablemente esas vacunas, por el nivel de desarrollo que existe en otros países, salga antes que una vacuna que podamos producir en Chile. Pero yo quiero destacar también esta investigación
porque el mercado biotecnológico de anticuerpos tiene gran potencial. Y en el fondo, el hecho de que eso se está haciendo acá en regiones nos permite mostrar y en el fondo estimular a que se generen capacidades también en regiones, no solo en la región metropolitana. Hay una estrella también, esta es una estrella, casi una estrella gigante que está en los lagos, que es Cura Biotech. Cura Biotech, de vuelta, esto es una empresa, ¿cierto?, que montaron emprendedores que son científicos, principalmente bioquímicos, y que lleva bastante tiempo, desde el 2013, como pueden ver, haciendo enzimas de productos naturales, y hoy en día tiene 42 personas trabajando en el laboratorio, el 50% está ahí en el laboratorio, tiene oficina en Estados Unidos, y las enzimas, ahí sale, ¿cierto?, o sea, que usan, están sobre los 25 millones de muestras al año. O sea, es una empresa que lleva varios años, y con eso quiero como compararlo de alguna forma con el ejemplo anterior, de que para lograr esto, que es algo que nosotros quisiésemos que fuera mucho más común, hay que invertir en el largo plazo. Ellos hoy en día, por ejemplo, están prácticamente listos para tener un kit de PCR convencional, o sea, de qPCR, es el PCR en tiempo real, que es el que necesitamos, pero que sea manufacturado en Puerto Varas, y están en condiciones, como pueden ver ustedes los números, con una capacidad de producción de más de 500.000 reacciones al mes, y de poder proveernos, o sea, de proveer al MinSal con estos kits de detección, y eso nos permitiría independizarnos de los kits que compramos en el extranjero, y que vaya que nos ha costado conseguir en el extranjero. Por otro lado, tienen un kit de detección diferente, que es parecido al qPCR, pero no usa el termociclador, que es esta máquina que vale alrededor de 50 millones de pesos en promedio, y que solamente algunos laboratorios pueden tener. Y esto es bien interesante, si bien todavía no está certificado como un test de diagnóstico, es una técnica que ya se conocía, y permitiría testear, por ejemplo, el COVID en centros de salud primaria, e incluso en laboratorios comunitarios que se están organizando en la región metropolitana. Y tiene la ventaja que demora entre 20 y 30 minutos. En el fondo, un método colorimétrico que detecta el RNA del virus, y en el fondo, con esta señal de color, permite entregar, digamos, decir, o diagnosticar que es positivo. Esto no es lo mismo que un test rápido, esto usa básicamente el mismo principio que el qPCR, por tanto, mucho más cercano y mucho más exacto al qPCR, a diferencia, ¿cierto?, de los test rápidos que también están disponibles. Y quedan 2 minutos. Ya, estoy de hecho en la última. Ya, entonces también esto se puede usar en empresas, etc. Quería mencionar que es importante también que están ocurriendo mesas regionales, pero si quieren eso lo podemos conversar más adelante si es que sale el tema, porque eso, digamos, algo que puede ocurrir, no está bien desarrollado. Entonces, como en resumen, el Ministerio, ¿cierto?, está trabajando activamente desde el primer minuto para contribuir a esta emergencia, y aquí el punto es cómo contribuimos a esta emergencia, pero también con soluciones que sean para la pandemia, pero que tengan un desarrollo, digamos, una pertinencia territorial. Ustedes justamente estaban hablando de las cuarentenas, etcétera. Como ustedes saben, ese tipo de decisión se toma desde la región metropolitana. Entonces, claramente aquí tenemos capacidad, hay cosas administrativas, pero también sabemos que tenemos entonces el capital humano para desarrollar innovación y también tomar decisiones desde acá, eventualmente. Y por último, quería dejarlas con esta diapositiva, en donde quería mostrarles como en resumen que estamos trabajando de manera colaborativa. Yo diría casi que por primera vez con la comunidad científica, con empresas y con trabajo interministerial, además de los emprendimientos de innovación. Trabajamos con el Ejército, trabajamos con la Marina, trabajamos con universidades, emprendedores, y yo creo que eso es algo que es una de las cosas que la pandemia nos enseña y que tenemos que fomentar. Sabemos que sí se puede. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Barbosa. Ofrezco la palabra a algún parlamentario que quiere hacer algún comentario o alguna pregunta.
ofrezco la palabra. Bien. Muchas gracias, Seremi. Muy clara la exposición, quiero felicitarla y no se olvide de la Araucanía, que también existe, ¿eh? No existe solamente la región de los ríos. Bien, quiero pasar a darle la palabra al doctor Claudio Verdugo, académico de la Universidad Austral de Chile, quien nos expondrá sobre el sistema de gestión epidemiológica para el muestreo masivo de asintomáticos del COVID-19 desarrollado por su laboratorio. Don Claudio, tiene la palabra. Diputado, muchas gracias por la invitación a presentarle a esta comisión el trabajo que nosotros llevamos realizando prácticamente desde el inicio del brote de COVID-19 en nuestro país, y nosotros desde una formación y haciendo un grupo interdisciplinario y con un espíritu muy colaborativo, y más que nada para dar respuesta desde la academia, desde el conocimiento, digamos, de la universidad, dar respuesta o apoyar a la comunidad. Voy a tratar de resumirles, digamos, el resultado de los trabajos que hemos realizado en este último tiempo. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo soy Claudio Verdugo, del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de la Universidad Austral de Chile. Como la doctora Barbosa me presentó, soy médico veterinario de formación, pero también soy epidemiólogo molecular. Trabajamos generalmente en el área de salud de poblaciones, y por lo tanto, cuando llegó el problema, digamos, de la enfermedad de COVID a Chile, dispusimos rápidamente un equipo multidisciplinario para poder enfrentar esta situación. Este equipo, si bien somos 24 personas, el grupo core académico de investigación es sumamente diverso. Está formado por médicos infectólogos, médicos familiares, biólogos moleculares, biólogos celulares, epidemiólogos, virólogos, epidemiólogos moleculares y epidemiólogos cuantitativos de distintas facultades de la Universidad Austral de Chile, desde la Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina. Creemos que esta es la forma de avanzar de una manera interdisciplinaria para dar respuesta rápida a este tipo de urgencia y emergencia. Desde nuestra formación, nosotros rápidamente identificamos que los individuos asintomáticos iban a ser un problema. Todos los estudios nos indican que los principales diseminadores de esta enfermedad son los individuos asintomáticos y los presintomáticos. Estos pueden llegar a ser el 45% según estudios recientes. Por lo tanto, se requiere de una herramienta y de una forma de abarcar o de una política pública para poder llegar a esa población. Sin embargo, ese número es demasiado grande, y con las técnicas actuales, o que estaban en ese momento disponibles, era muy difícil llegar a esa población. Por lo tanto, nosotros rápidamente presentamos, esto es un cronograma, digamos, rápido, que el 30 de marzo nosotros hicimos una presentación, una respuesta intersectorial que ocurrió en nuestra ciudad, formada por académicos de la Facultad de Ciencias y Ingeniería. El 3 de abril hicimos una propuesta formal al equipo de rectoría de nuestra universidad, la cual fue presentada hacia el gobierno regional, y el 6 de abril recibió un financiamiento del gobierno regional en conjunto con la Universidad Austral de Chile. Y ya nosotros el 20 de abril estábamos con la aprobación del Comité Ético Científico para poder implementar este trabajo de manera prospectiva en grupos de riesgo humano. El 20 de mayo ya nosotros teníamos terminados los trabajos y presentados los informes finales. El objetivo de esto fue validar y comparar el uso y el desempeño de una técnica de RT-PCR en diferentes tamaños de pool, ¿okay? Para la detección de este virus con la prueba de Tacman. Luego ejecutamos un estudio piloto en personal de riesgo, en grupos de riesgo, que son los personales de salud y del ejército. Nosotros elegimos este grupo porque justamente son grupos de exposición al contagio del virus y pueden ser potenciales asintomáticos o presintomáticos. Por lo tanto, la identificación de estos individuos y la identificación temprana de estos individuos, entonces, es sumamente importante y por lo tanto fue nuestro grupo objetivo. Y tercer objetivo fue diseñar un plan de vigilancia epidemiológica activa para grupos de riesgo en la región de Los Ríos. De esta manera separamos en 3 etapas este estudio: una etapa de validación en laboratorio, sacarlo y probarlo en un piloto, y luego diseñar, gracias a la experiencia adquirida, diseñar un plan de vigilancia activa para la región.
Primero habilitamos un laboratorio de bioseguridad 2 de nuestras dependencias de la facultad, que tuvieran todos los insumos necesarios para poder realizar esto. La idea no era hacer algo muy sofisticado y que, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que esto tiene que ser escalable y replicable en otras regiones. La idea no es usar equipos ni infraestructura muy sofisticada, simplemente cosas que pueden ser replicables y utilizadas, digamos, en otras regiones o encontradas en otras regiones. Así nosotros utilizamos QPCR, que prácticamente están en todas las regiones, utilizamos gabinetes de bioseguridad que están en todos lugares, en todas las regiones. La idea es realizar un flujo de trabajo que pueda ser rápidamente replicable o escalable a lo largo del país. También quiero destacar la diferencia que existe con lo que es el diagnóstico clínico versus lo que nosotros estamos trabajando, que es el monitoreo poblacional. El diagnóstico clínico básicamente se refiere al muestreo individual, ¿no es cierto? Si siguen la figura de arriba, es la tórula, ¿no es cierto?, individual de un paciente que cumple ciertos criterios de inclusión para ser monitoreado y para ser testeado, ¿ok? Sintomático. A esa tórula se realiza una extracción de los ácidos nucleicos del virus y esa tórula y ese eluido, digamos, de RNA entra a una reacción de QPCR, lo cual nosotros vemos esas curvas de amplificación que se ven en la pantalla, ¿no es cierto?, a mano derecha. Esto se realiza en ciertos grupos, ¿no es cierto?, que presentan ciertos criterios. Por lo tanto, la tasa de positividad en esos grupos son mucho más altas, llegando hasta 40%, como hemos visto en algunas regiones, ¿no es cierto?, en algunos sectores en Santiago. Pero pueden ser desde el 1, 5% hasta 40%. Por lo tanto, existe ya ciertos filtros debido a que son grupos, ¿no es cierto?, que presentan cierta signología clínica o ciertos criterios de inclusión. Cuando realizamos un monitoreo poblacional, estos individuos, los asintomáticos o presintomáticos, se encuentran escondidos en la población. Por lo tanto, realizar un testeo individual es poco eficiente y es costoso. Nosotros debemos, ¿no es cierto?, entonces separar o particionar estos en grupos para que, ¿por qué? Porque la mayoría de estos test van a salir negativos, ¿ok? Si nosotros ampliamos más que individuos, o hacemos en grupos, ¿no es cierto?, podemos hacer mucho más rápidos, más eficientes en términos de costo y en términos de tiempo y dar respuesta rápida, ¿no es cierto?, a un grupo de riesgo. De esa forma, acá en pantalla ustedes tenían a 240 personas, y de esas 240 personas, en vez de hacer 240 reacciones individuales, simplemente hacemos 24 reacciones en grupo, ¿ok? Lo cual se puede hacer fácilmente durante una mañana en un laboratorio normal que realiza estas técnicas de QPCR. Es así es que nosotros estimamos esta técnica en pool. Tomamos, ¿no es cierto?, las tórulas individuales o muestras, ¿no es cierto?, de distintos individuos. Esa muestra llega al laboratorio. En el laboratorio se toman los medios, ¿no es cierto?, virales en donde viene esa tórula, se mezclan en un solo tubo y desde ese tubo inicial comienza la extracción del RNA y la reacción de la QPCR. ¿No es cierto?, disminuyendo entonces no solamente el tiempo, pero sino el costo de una serie de cuellos de botella que existen en los flujos analíticos de laboratorio, principalmente la extracción del ARN viral, lo cual es un insumo que está difícil, digamos, de conseguir y es uno de los pasos más lentos dentro del flujo analítico de laboratorio y más costosos, ¿no es cierto?, en términos de valor. Estas son las clásicas curvas. Nosotros hicimos esta técnica de pool, las comparamos en distintos individuos, ¿no es cierto?, que tenían altas cargas virales, bajas cargas virales medias, etc. Nosotros llevamos más de 30 o 40, ¿no es cierto?, pools, ¿no es cierto?, de individuos positivos, y hemos logrado detectar individuos que presentan una gran diversidad de cargas virales, es decir, potenciales asintomáticos que eventualmente pueden tener una baja carga viral, bajo este sistema de pool pueden ser detectados. Y así, cuando aparece un pool positivo, nosotros abrimos ese pool y identificamos individualmente, ¿no es cierto?, hacemos reacciones individuales solamente al pool que sale positivo. ¿Okay? Estas son algunas técnicas en que básicamente lo que nosotros vemos acá es que nosotros al realizar el pool y aumentamos el volumen, ¿no es cierto?, de templado del RNA del virus, muy técnico acá, simplemente se hace más eficiente nuestra reacción. Cuando tuvimos nuestra
técnica validada en laboratorio, nosotros salimos, ¿no es cierto?, y lo ejecutamos en un plan piloto de 610 personas. Estas 610 personas fueron en distintos cuarteles de las ciudades de Valdivia y Osorno, que realizaban patrullajes o cordones sanitarios, por lo tanto es un grupo de riesgo que está expuesto a potenciales contactos con casos confirmados. Y fuimos a todos los hospitales, mostré al personal de la salud de todos los hospitales de las comunas de la región de Los Ríos que presentaban a esa fecha al menos un caso confirmado de COVID-19. Por lo tanto, fuimos a 7 u 8 hospitales, ¿no es cierto?, en ese momento a muestrear. Ese muestreo duró de 600 personas, demoró 7 días hábiles y terminó el 12 de mayo pasado. Gracias al aprendizaje que nosotros tuvimos tanto de la técnica de pool como sacar y demostrar esta técnica, validarla de alguna forma en un piloto, pudimos optimizar nuestro flujo analítico dentro del laboratorio e identificar puntos críticos y dónde nosotros, o cuellos de botella, y dónde nosotros podemos poner más personas para agilizar ciertos procesos. Es de esa forma en que nosotros diseñamos ya un flujo analítico, es decir, dentro del laboratorio lo que necesitamos para poder tener a máxima capacidad con los equipos mínimos, ¿no es cierto?, que un laboratorio de bioseguridad tipo 2 necesita. Eso es 2 gabinetes de bioseguridad, 2 centrífugas y una máquina de qPCR. Okay, con eso y este número de personas nosotros podemos tener una capacidad analítica de 17.000 muestras al mes. Con ese aprendizaje nosotros diseñamos, ¿no es cierto?, hacia un plan de vigilancia activa en la región de Los Ríos. Para esto nos reunimos a una mesa de puesto de mando de salud que se conformó en la región y venimos trabajando con esta mesa aproximadamente 3 semanas. En estas sesiones, con este puesto de mando, lo cual creemos que es sumamente importante porque necesitamos una serie de objetivos y de definiciones que las autoridades locales nos tienen que identificar. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de un plan o de un programa de vigilancia activa? Existen muchos objetivos y de acuerdo a esos objetivos uno diseña este plan, ejerce presiones de muestreo diferenciados, identificando distintos grupos de riesgo. Por ejemplo, estos objetivos pueden ser evitar la saturación de los servicios hospitalarios, puede ser detener las cadenas de transmisión, puede ser también mantención de funciones críticas, o puede ser la detección temprana de infección. Estos incluso pueden ser luego, una vez del momento post-peak, el desescalamiento de esta crisis. ¿Okay? Por ejemplo, declaración de zonas libres, que creemos que es sumamente importante durante estas fechas. ¿Okay? Durante el post-peak es justamente empezar a identificar regiones comunes que estén libres de infección y mantenerlas a través de vigilancia activa. O justamente los LEAM, o centros de diálisis, o individuos prequirúrgicos, ser declarados como zonas o grupos libres. Con este puesto de mando se eligió un objetivo que fue el evitar la saturación de los servicios hospitalarios y se trabajó entonces en un brainstorming, unas sesiones de brainstorming, la identificación de los grupos de riesgo, ¿okay?, que conforman, ¿no es cierto?, estas matrices de riesgo para poder responder a los objetivos de un programa de vigilancia activa. Ellos nos dan una serie de grupos, ¿no es cierto?, nos identifican ciertos grupos, y esos grupos se colocan en las matrices de riesgo, que pueden ser de alto riesgo, de medio riesgo o de bajo riesgo, que influyen, es decir, alto, medio, bajo, es cómo influyen cada uno de estos grupos en el objetivo del plan de vigilancia, es decir, la saturación de los servicios hospitalarios. Y de esa forma nosotros vamos alocando. ¿Qué significa que esté en alto? ¿Qué significa que nuestra presión de muestreo va a ser semanal? ¿Qué significa que es medio? Que nuestra presión de muestreo va a ser quincenal y bajo que va a ser mensual. Los grupos de riesgo los separamos en exposición, en transmisión y de impacto. ¿Qué significa esto? Que los grupos de exposición son aquellos individuos o grupos de individuos que presentan una alta exposición o en tiempo o de intensidad a individuos confirmados COVID. Grupos de transmisión son aquellos individuos que por sus condiciones demográficas o la situación, digamos, en las que residen, se presentan una alta densidad, ¿no es cierto?, y por lo tanto una alta tasa de contacto. Por ejemplo, son las cárceles, ¿no es cierto?, o también pueden ser un avión, los pasajeros de un avión, los pasajeros de un bus.
es cierto?, ellos comparten por mucho tiempo, ¿no es cierto?, un espacio reducido con una alta tasa de contacto. Impacto quiere decir que aquellos individuos que por su razón sanitaria son comórbidos y por lo tanto rápidamente, si se enferman, tienen que ser monitoreados, porque si se enferman rápidamente pueden pasar a saturarnos nuestros servicios hospitalarios. Aquí están principalmente los LEAM. Es importante acá en esta etapa, ¿okay?, el trabajo con las autoridades locales, porque son aquellos que nos dan los catastros regionales o los catastros comunales o los números desagregados que nos permite ir llenando cada uno de estos bloques e ir identificando cuántos individuos, cuántos números de personas nosotros necesitamos muestrear. ¿Okay? En base a eso nosotros creamos una presión de muestreo. Luego de la identificación de las matrices de riesgo, de los grupos de riesgo y, ¿no es cierto?, y colocarlos en cada uno de alto, medio, bajo, identificamos entonces cuántas veces tenemos que ir a muestrear a estas personas. Porque no solamente es una vez, sino que la idea es monitorearlos en el tiempo. En ese caso, entonces, nosotros planteamos para el mes inicial incluso realizar censos. Los censos sanitarios es el muestreo total de todos los individuos de esa unidad. Esto quiere decir, por ejemplo, en los LEAMS, todos los individuos adultos mayores y los funcionarios deben ser monitoreados. Una vez que son monitoreados y todos testeados, los siguientes meses solamente son las personas que ingresan a esos centros, los funcionarios. No necesitamos que los grupos que conforman esos centros tengan que ser monitoreados, simplemente los que entran y salen. Por lo tanto, se reduce a los siguientes meses. El primer mes, por lo tanto, es fuerte y los siguientes meses ya es mucho más débil. Por lo tanto, terminan, digamos, son distintos tamaños y presiones de muestreos diferenciados. Gracias, bueno, con este trabajo que realizamos entonces desde el laboratorio, pasamos hacia un piloto, aprendimos, construimos un flujo y realizamos este trabajo con las mesas de puesto de mando, que es conformada por Servicio de Salud y Seremi de Salud. Logramos identificar también, pues, ciertos puntos críticos que son relevantes, ¿okay? Y que si se quieren escalar y ser replicados en otras regiones, ¿okay?, deben ser, digamos, subsanados. En estos, principalmente, hay puntos críticos que son preanalíticos, hay otros puntos críticos que son analíticos y posanalíticos. Dentro de los preanalíticos, es decir, de la toma de la muestra hasta que llegue hacia el laboratorio, un punto crítico son principalmente los catastros regionales, la información. Nosotros con la información de números, ¿no es cierto?, podemos estimar, ¿no es cierto?, el número de muestras, y con el número de muestras podemos estimar también costos de estos programas. Pero también en la toma de muestras tiene que ver con el tema de la tórula y la saliva, ¿ok? Cómo existe una reducción de la disponibilidad de este dispositivo de la tórula, ¿ok? Y existe también un problema asociados al personal especializado requerido para la toma de esta tórula. Por lo tanto, hemos avanzado en ese tema. En términos de la fase analítica, creemos que un punto crítico es justamente que estas figuras de laboratorio de vigilancia deben ser generadas. Nosotros no queremos cargarle más la mano a los laboratorios de diagnóstico clínico, ¿okay? Los laboratorios clínicos cumplen un rol importantísimo y la idea es no seguir cargándole la mano con más muestras y con otros roles, ¿okay? Debe ser generada esta imagen del laboratorio de vigilancia epidemiológica o del laboratorio epidemiológico, que de alguna forma realicen estos screening o monitoreos poblacionales y que les sirva, y que esta información les sirva a los tomadores de decisiones para generar mejores, que tomen de alguna forma, podemos identificar focos activos, por ejemplo, bajo esto, y por lo tanto ser mucho más dirigida el muestreo que vaya hacia los diagnósticos clínicos. Y de la forma post-analítica, básicamente son con respecto a las notificaciones. Creemos que existe una cierta área gris, ¿no es cierto?, en las notificaciones, y principalmente de la notificación de los negativos. ¿Okay? Mucho tiempo nos hemos dedicado mucho en la notificación de los individuos positivos, pero en los individuos negativos aún existe, y la gente tiene derecho, digamos, también a saber, digamos, cuál fue el resultado. Y cuando entramos a estos planes de monitoreo poblacionales, la mayoría, ¿okay?,
van a ser negativos. Por lo tanto, existe un proceso masivo de información, de notificación de negativos que debe ser facilitado en estos casos de emergencias como para COVID-19. En el caso de la toma de muestras, nosotros hemos ido avanzando porque sabemos que es un cuello de botella, ¿ok? Por lo tanto, nosotros desde hace prácticamente un mes empezamos a trabajar justamente en comparar el rendimiento, ¿no es cierto?, y la logística del uso de la tórula versus el uso de la saliva. El uso de la tórula sin duda presenta beneficios, pero también desventajas, ¿ok? Como así también la saliva, y por lo tanto cada una de estas herramientas deben ser escogidas y elegidas para distintos usos. La tórula, ¿okay? Es un dispositivo que se requiere para la toma de muestra nasofaringea. Para esta toma se requiere de personal especializado. Este personal especializado debe estar equipado con protección personal, es decir, ya es un insumo extra que ya tenemos dos insumos, el personal especializado y el equipo de protección personal. Este equipo de protección personal además debe ser cambiado constantemente porque entre cada individuo. En la toma demora algunos segundos o minutos. Una persona, hemos calculado que cada enfermera o enfermero puede realizar como máximo 70 muestras al día, ¿ok? Por lo tanto, requerimos, si queremos hacer esto masivo y salir a la población en búsqueda de asintomáticos como una forma de control, sabemos que la identificación de los asintomáticos y el testeo masivo es la herramienta, en conjunto con las cuarentenas, son las herramientas más importantes para realizar el control de esta enfermedad. Entonces, para llegar a ese punto, ¿okay?, a punta de tórulas, va a ser muy difícil, ¿okay? Además del costo asociado, digamos, de personal y de insumos de equipos de protección personal. Por lo tanto, la saliva es muy atractiva, ¿okay?, como un método de automuestra en que la persona puede retirar un kit, ¿okay?, o se le puede llevar a la casa un kit, ¿no es cierto? Se toma la muestra y esa muestra ser despachada hacia los laboratorios. Y de esa manera se pueden hacer varias cientos, ¿no es cierto?, dependiendo de la capacidad de cada laboratorio, al día. Hemos diseñado nosotros ya un sistema, no solamente hemos comparado el uso de la saliva de manera individual, sino que el uso de la saliva en formas de pooling. Creemos que la forma de llegar de nuevo de forma masiva es justamente utilizando estas técnicas en pooling, ¿ok? Y ojalá de una forma de automuestreo a través de estas técnicas de saliva. Hemos comparado, ¿ok?, en distintos dispositivos cómo es el rendimiento, ¿no es cierto?, del ácido nucleico del RNA obtenido, ¿no es cierto?, a través de distintas técnicas. En los cuadros que ustedes ven a mano izquierda, pueden ver la concentración del ARN obtenido por distintas técnicas. Ahí están las técnicas de saliva en el primer punto, y luego vienen distintas tórulas, ¿ok? Ahí están las tórulas, distintos tipos de tórulas, ¿ok? Y a mano, el último gráfico, digamos, dentro de la barra, es la orofaringia, ¿okay?, que era también, pues, que en un momento se conversó como una posible herramienta, digamos, diagnóstica. Vemos que la concentración del ARN y la calidad de ese ARN es superior, ¿no es cierto?, utilizando saliva, o es muy comparable con lo que obtenemos con las tórulas nasofaringias, no así la orofaringia. Por lo tanto, podemos descartar probablemente el uso de la orofaringia, pero no así lo de la saliva. Claudio, perdón, te quedan 4 minutos. Esta es mi última diapositiva. Muchas gracias, presidente. Y así entonces, en los dos gráficos que vemos de colores, vemos los distintos valores de nuestra performance en los qPCR. La aglomeración de puntos, mientras la aglomeración de puntos esté más abajo, es mejor, ¿okay? Entonces, eso es comparando en el primer gráfico lo que es tórula nasofaringea versus saliva. Y vemos que en general los valores, ¿no es cierto?, de RNA que nosotros obtenemos es bastante bueno en saliva. Y cuando nosotros identificamos individuos positivos, lo llevamos de individual a pool, si bien suben, es decir, tenemos un efecto leve, ¿no es cierto?, en el rendimiento de la PCR, esta es mínima y no es significativa. Muchas gracias por este espacio y por presentarles los resultados, ¿no es cierto?, que hemos obtenido en nuestro grupo de trabajo. Gracias, doctor Claudio Verdugo. Exposición. Esto está en
Va a estar... ok, perfecto. Me entendieron. ¿Alguno de los diputados? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ahora, ahí los veo. El diputado Jaime Toá tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Me escuchan? Sí, sí, Jaime. Bueno, felicitar a ambos expositores que yo creo que al margen de los resultados concretos debido a la pandemia, tienen el mérito de poner en evidencia las reservas de capacidad de investigación que existen en nuestro país y que pudieran ser alentadas a través de los instrumentos que esperamos el Ministerio de Ciencia va a desplegar en la medida que vaya cumpliendo su misión y vaya creciendo en el tiempo. Mi pregunta concreta tiene que ver con lo siguiente. Esta importante base científica con profesionales con alto nivel académico, también tienen una participación en una de las 3 regiones o en las 3 como parte del sistema sanitario que toma medidas concretas respecto a cómo ir adoptando medidas en cuanto se tengan resultados diferentes respecto a las distintas mediciones que se hacen. En concreto, ¿hay un núcleo de académicos que sean parte del sistema de toma de decisiones de la autoridad sanitaria? Eso, presidente, gracias. Estimado Jaime, ¿para quién iba la pregunta? ¿Claudio Verdugo o Olga Barbosa? A cualquiera de los dos. Ok. Toma el guante primero. Adelante. Adelante, Olga. Voy a responder, diputado. Yo creo que el ministerio, debido a que es bastante incipiente y estamos recién empezando a funcionar, y además nacimos en plena crisis social y ahora en la pandemia, creo que por un lado pueden haber habido problemas de instalación, pero por otro lado nos ha conferido, yo creo, una oportunidad. A nivel regional, por ejemplo, yo participo en el COE, en el Comité Operativo de Emergencia, y una de las fotos que mostré ahí tiene que ver desde cosas que tienen que ver como con operación, es decir, por ejemplo, si hacemos un punto sanitario y debido a las bajas temperaturas no se puede tomar la temperatura, los termómetros dejan de funcionar. Hay aportes que van como desde esa índole, que son bastante como domésticos, pero en realidad si no podemos tomar la temperatura, el punto sanitario no funciona, por tanto hay que solucionar ese problema. Y ese problema yo solamente me lo puedo dar cuenta si es que estoy en uno de esos comités que usualmente nosotros no estaríamos como científicos. Y respecto también a lo que comentó, bueno, y en ese contexto también, la otra oportunidad de toma de decisión más bien, diría, de asesoría, tiene que ver con las mesas sociales, que no me puede expandir mucho, en donde hay una mesa social, así como está la de nivel central hay una en cada una de las regiones, y a mí me toca participar en cada una de estas, y en cada una de estas usualmente hay alguien del área de salud o alguien del área de ciencia. Entonces también ahí hay otro modo en donde nosotros podemos entregar el conocimiento o digamos, poner disponible el conocimiento para la toma de decisiones. Entonces creo que es histórico que en el fondo esta área de la ciencia esté trabajando de hecho con salud. Salud también es un espacio bastante consolidado y
y nosotros de alguna forma estamos aportando y apoyando la toma de decisiones de ellos, a pesar de que las decisiones se toman bastante a nivel central. No sé si Claudio, bueno, Claudio de hecho dijo eso sobre el cierto como pertenecer constantemente al mando de salud, digamos, el puesto de salud. Gracias, Olga. Claudio, ¿algo que agregar? Y desde mi perspectiva como académico hemos sido escuchados, valorados. Creo que es una situación inédita. Creo que digamos, de alguna forma las autoridades locales o regionales han estado a la altura de incorporar distintas disciplinas, distintas áreas, de escuchar a la academia. Creo que es importante. También nosotros como académicos estamos muy disponibles y dispuestos. También nos pusimos en esa posición de participar en las reuniones que se nos invitara. Y de esa forma, y ojalá proyectar esto, digamos, a cualquier situación que la comunidad también lo vaya requiriendo. Okay. Gracias, Claudio. Diputado Patricio Rosas, está levantando. Hola, bueno, felicitarlos porque como representante de Los Ríos y obviamente conociendo a Olga y a Claudio de la Universidad Austral, y creo que ya en la comisión yo les hablé de uno de los proyectos que se mencionó acá, de los nanoanticuerpos, como una opción que el año pasado la hablamos respecto a Lanta, pero que también tenía aplicaciones a Lanta. Eso ya lo dijimos en verano, en enero. Y rescato que, junto con felicitarlos, rescato que la región de Los Ríos al menos están escuchando a los científicos ahora. Porque en enero, en febrero, en marzo, no nos escucharon a los médicos ni a los científicos. Y también rescato y veo como positivo el hecho que podamos hacer un testeo a todos los pacientes sospechosos y a los contactos sociales, los contactos laborales y las personas que viven en contacto estrecho, porque hoy día, como la pandemia ya avanzó 3 meses por nuestro país, lo único que nos queda es hacer la contención en los pacientes sintomáticos, considerar a todos los sintomáticos como posibles infectados y a esos hacerles los test y confinarlos, de manera que esta estrategia que se presenta de el chequeo por pool, yo creo que es una de las herramientas que puede servir para esta fase, porque si no, estamos entregados nuevamente al virus, y yo creo que algo se puede hacer todavía. Así que en eso felicitarlos y destacar la participación que les están dando a sus aportes en el equipo, y solo hacer una consulta respecto de cómo se hizo el esquema de las personas con más impacto, porque si bien los ELIAM yo creo que son los de más impacto porque van a ser los que más fallecen. O sea, si llega a entrar el virus en ELIAM, es donde más van a fallecer. De hecho, está documentado que la mitad de los fallecidos en Europa son de las residencias geriátricas, y es un tema que hace ya, a ver, a la fecha, 48 días que vengo planteándolo, y no se ha hecho ningún testeo todavía a los hogares, y ya en Santiago acumulan un 25%. La semana antepasada, los muertos de la región metropolitana eran de residencias geriátricas, y la semana pasada ya se me informó que todas las residencias geriátricas de la Fundación Las Rosas estaban todos infectados. Entonces, uno le llama la atención justamente que la ciencia advierte, pero no se toman las decisiones a tiempo, y empiezan a fallecer personas y no pasa nada. Entonces, una de las cosas que me gustaría es si de esa grilla de impactos, que es de esa tabla de impacto que tú pusiste, los ELIAM, va a ser eso los lugares primeros que les van a hacer el test a los funcionarios y a los ELIAM, a los residentes de los ELIAM, o los van a dejar para el último, porque como estaban abajo,
Esa era una de las consultas, así media operativa, pero tiene el sentido de que ya estamos tan al borde, ha pasado tanto tiempo y ya corren tanto riesgo que creo que deberían partir por ahí. Gracias, Patricio, que nos faltan 10 minutos de sesión. El diputado Pablo Kast quiere hablar y después viene la respuesta, por favor anótenlo. El diputado Pablo Kast. Ahí se escucha. Gracias, presidente. Bueno, partir felicitando a los expositores. ¿Se escucha bajo, Pablo? Muy bajo. Ahí. Sí, muy bajo. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? Ahí. ¿Aló? Ahí ¿Aló? Ahí se me fue. Bueno, partir saludando a los expositores, agradeciéndoles que hayan participado, concurrido a esta comisión. Parto por Olga, quien conozco hace muchos años, gran mujer. Felicitaciones por la instancia a la cual estás hoy día. Muy necesaria, sin duda, para la situación que estamos viviendo. Y también a Claudio, que no me cabe duda que por la exposición que ha hecho, la contribución que se está haciendo al bien social hoy día en esta circunstancia me parece muy relevante. Yo quería preguntar, Claudio, sobre el proyecto o el desarrollo que están haciendo ustedes en cuanto a esta metodología de medición, de testeo. Preguntarles primero si es que esto a nivel, dado que no estamos frente a un fenómeno nacional solamente, sino que es un contexto internacional que además lleva muchos meses desarrollándose con distintas intensidades en distintos países, si este sistema de monitoreo, de testeo colectivo, de pool, en vez de individuales, se aplicó ya en algún momento en alguna otra proceso nacional de algún país, y si tuvo algún resultado, digamos, si en caso de que existiera. Y en caso que no se haya aplicado para esta enfermedad en específico, en el proceso del COVID, si se ha aplicado también quizás en otras epidemias o en otros procesos epidemiológicos de otras épocas, digamos, o en otras enfermedades. Y si es algo que efectivamente haya tenido una tasa de asertividad mayor y si es posible, en la opinión tuya, en tu opinión, en cuánto tiempo se podría implementar de forma masiva dentro de Chile, si es que esto se acogiera y se replicara a nivel de política pública dentro del ministerio. Entendiendo que me imagino yo que todas estas metodologías y testeos tienen que pasar por ciertos procesos de validación, no sé si tienen que así como en Estados Unidos, todos los procesos tienen que aprobarse por la FDA, acá en Chile hay algún proceso burocrático o administrativo que tiene que pasarse para que sea un proceso validado por la institucionalidad. Eso, presidente. Claudio, responde, tienes 5 minutos para... respuesta porque no nos queda tiempo después de la sesión. Adelante. Muchas gracias por las preguntas. Y primero quiero responder al diputado Rosas que con respecto a los impactos, los LEAM, así nosotros también propusimos otros grupos de impacto como son los prequirúrgicos, los oncohematológicos, los pacientes de UCI, UTI, etc. Los grupos de LEAM, si bien están abajo, son los que están en la columna, es la importante, no la fila. Entonces la columna están en alto. Esto quiere decir que ellos deben ser monitoreados los centros, se realiza un censo sanitario inicial a todos los individuos de cada centro y luego ese centro de alguna forma queda cerrado. Y los individuos que entran y salen son los llamados los funcionarios. Ellos son los que deben ser monitoreados, ¿no es cierto?, constantemente. Como están en alto, en un grupo alto, los funcionarios deben ser monitoreados semanalmente. Esa es como la presión más alta que nosotros hemos presentado, digamos, para poder que tenga viabilidad. Tampoco podemos hacer un monitoreo diario, ¿ok? De alguna forma, pero sí tienen que ser semanales. Por ejemplo, todos los lunes el funcionario que ingresa a ese centro se realiza un test, ¿no es cierto? Y ese test al día siguiente, o el viernes antes de salir, digamos, o el domingo, perdón, antes de entrar el lunes al trabajo o antes de su turno, deja la muestra y nosotros se analiza y a las 24 horas tiene su resultado y por lo tanto es negativo, puede entrar al centro a trabajar. Todos estos centros de alguna forma es porque el virus, alguien llevó el virus, un asintomático finalmente llevó el virus a los centros, ¿ok? O un familiar o un funcionario. Entonces, esas son las personas que nosotros tenemos que monitorear. Por lo tanto, están en el grupo alto de riesgo y por lo tanto va a ser, digamos, los principales o primeros, digamos, grupos en ser monitoreados.
Esta información también se le entregó, digamos, y está en evaluación hacia las autoridades competentes, las autoridades locales, y está en evaluación para el financiamiento finalmente. Con respecto a la pregunta del diputado Kast, las otras experiencias internacionales existen en este momento con respecto al pooling, lo ha realizado en Francia, se ha realizado en Estados Unidos, se está realizando en Estados Unidos, se lo planteó al principio investigador en Israel, y de hecho de una manera mucho más agresiva. No solamente, nosotros llegamos a 10, ¿okay? Ellos realizaban pools de 96 incluso, ¿okay? Y en este momento, en Hong Kong, en los aeropuertos de China, se están realizando los pools y el test de saliva, incluso. ¿Okay? Por lo tanto, existe actualmente la realización de esto. Otros lugares no están realizando, ¿por qué? Porque disponen del torulado también. Nosotros, como no somos productores, ¿no es cierto?, y no tenemos la experiencia, requerimos, digamos, de eso. Otros países que son productores de torula, o productores, digamos, de sus insumos, por ejemplo, en Estados Unidos, la empresa Qiagen cerró, digamos, y compró, Estados Unidos compró toda la producción de esos insumos, ¿okay? Y por lo tanto no está exportando toda la producción de esa empresa, de esa industria, que es gigante, está yendo solamente para el comercio interno. Por lo tanto, no tienen escasez de ciertos insumos. Pero el tema de la saliva está siendo aplicado en este momento en Hong Kong y en China, en los aeropuertos, como un método de filtro o un método de detección masiva de asintomáticos. El tiempo de implementación, o básicamente la validación de esto, primero, sí, nosotros, generalmente el ISP requiere de un proceso, de un piloto o de un proyecto, digamos, que valide las técnicas en formas paralelas o en formas de que vaya validando esta técnica. ¿Okay? Eso demora tiempo, eso nosotros de alguna forma lo estamos realizando, ¿okay? Ya llevamos 3 semanas, lamentablemente, en nuestra región, bueno, no es lamentablemente, de muy buena manera nuestra región presenta pocos casos, por lo tanto, al adquirir casos positivos, es más lento acumularlos, digamos, para poder analizar eso, ¿okay? Y laboratorios en Santiago están colapsados, digamos, como para poder, además, realizar un piloto, digamos, en salida. Creo que nosotros tenemos un tiempo suficiente, digamos, la experiencia suficiente como para decir, y además en la situación que nos encontramos actualmente, que es de gravedad, digamos, de urgencia, es seguir exigiendo más validaciones, siendo que hay estudios ya que nos señalan que la saliva es un buen método, ¿okay? Es un método válido para realizar monitoreos, ¿no es cierto?, de asintomáticos. La idea no es reemplazar esto por la torula nasofaringia para el diagnóstico confirmatorio. Yo creo que ahí hubo, por eso existió un poco de dudas de ciertas sociedades, ¿okay? Obviamente muy bien fundamentadas en que de alguna forma el mensaje fue justamente del reemplazo. Yo creo que el reemplazo no es el momento para reemplazar la saliva por la tórula nasofaringia en el eje de diagnóstico confirmatorio, o en el eje hospital enfermo, digamos, sintomático. Creo que la saliva es la herramienta masiva, y la saliva y Ampool es nuestra herramienta que tenemos actual, que es barata, ¿okay? Que es rápida de implementar, porque básicamente necesitamos tubos, ¿okay? Tubos de boca ancha, con medio viral que es fácil, digamos, de generar. Nosotros acabamos, todos los laboratorios hacen medios virales, digamos, de transporte, no es un insumo, digamos, dificultoso para obtener, y los tubos, ¿ok? Y nada más, ¿ok? Y en bolsas Ziploc, ¿ok? En bolsas, digamos, como embalaje secundario, embalaje terciario, etcétera, va un manual, va con un manual, con una autorización, ¿ok? De firma, ¿ok? De autorización de toma de muestras, y esto se distribuye a las personas. Creo que si bien podemos de manera paralela ir validando en el camino esto, creo que si esperamos, por lo menos va a tomar otras 2 semanas más, o 3 semanas más en, digamos, en tener una validación de esta técnica. Creo que 2 o 3 semanas más es sumamente importante en el término del curso de la epidemia y más en la región metropolitana. Creo que es importante decidirse y tomar la decisión como para poder avanzar en una técnica como este tipo, de nuevo, en el eje de programa de vigilancia o de screening poblacional, no de diagnóstico confirmatorio, por lo menos en esta etapa, ¿okay? Hasta que tengamos, ¿no es cierto?, esta validación, ¿okay?, un poco más consensuada entre la sociedad, etcétera, que pueda ingresar este método hacia el eje hospital,
laboratorio diagnóstico clínico. Ok, muchas gracias. Se le agradece a la doctora Barbosa y al doctor Claudio Verdugo por sus exposiciones, a los parlamentarios por estar en la sesión, a la Secretaría, a todos, y nos vemos entonces por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.